Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Cediel y en este momento voy a dar paso a explicar un poco acerca de los sistemas numéricos, dando alcance a la guía correspondiente a la primera guía de arquitectura de computación. Entonces, la idea es explicar un poco acerca de los sistemas numéricos actuales. Entonces, vamos a iniciar por el sistema binario. Hay algo que es fundamental entender antes de continuar con la explicación del sistema binario, y es que todos los temas de sistemas de numeración tienen como fundamento la base, es decir, el subíndice, el cual tienen los dígitos. En este caso, la base para, para el lenguaje binario serían dos, es decir, hay dos niveles únicamente de los dígitos, pues con respecto a los dígitos que vamos a ver más adelante. En el caso del sistema binario, pues es mayormente utilizado para todo lo que tiene que ver con informática. Entonces, principalmente el sistema binario es un sistema, pues, de numeración en el cual se representan únicamente utilizando dos cifras, como podemos ver en la imagen, el 0 y el 1, es decir, únicamente dos dígitos, y por ende es binario. Eh, Como comentaba, pues principalmente los usos son en informática y en electrónica, dado que estos dos dígitos únicamente lo que van a decir es si hay o no hay algo, o sea, es más a nivel de existencia de algo. Entonces, por ejemplo, si hay o no hay corriente, si hay o no tensión, si está pulsado, o sea, es decir, si hay pulsaciones o no hay pulsaciones. Entonces, pues también podríamos reducirlo a algo como uno para encendido y cero para apagado. Entonces, pues principalmente ese es como el uso del sistema binario. ¿Cómo funciona? Entonces, pues como comentaba, los números utilizados son uno y cero, por ende pues la base es 2, ya que son los números del dígito del sistema, número de dígitos del sistema son 2, y cada dígito o número en el sistema se denomina bit, B y T, que es la contracción de Binary Digit. Entonces ese es como el nombre ya técnico. Entonces, por ejemplo, el número binario 10001 es un número binario de 4 bits, ya que pues a eso se refiere el dígito. Entonces los números binarios que empiezan por el 0 son los números más pequeños y después sigue el 1. Entonces, pues ya la combinación siguiente no incluiría ninguno de los otros números decimales que conocemos usualmente, sino sería la próxima combinación. Es decir, que si yo tengo un 0, 0, el siguiente sería 0, 0, 1. El siguiente sería 0, 1, 0, es decir, como el 10. Y así sucesivamente. 11, luego sería el 100, 101, 110, 111. Entonces es básicamente como si no existieran ninguno de los otros números que utilizamos en la cotidianidad, sino únicamente el 1 y el 0. Y una vez se llegue al 1, tendríamos que pasar al siguiente dígito para poder seguir haciendo todas las combinaciones pertinentes. Entonces, bueno, pues esta es básicamente como la información correspondiente a los números binarios, y también pues digamos que habría un uso para hacer la conversión a decimal, de decimales a binarios. Entonces pues es dividir el número en dos hasta que pues ya básicamente se vaya desprendiendo todo el número. Por ejemplo, si dividimos 28 en 2 da 14, y la división sería 0, entonces tendríamos un primer dígito. La segunda sería 14 dividido 2, tendríamos otro 0, ya dado que pues no hay ningún resto, por así decirlo, en esta división. Luego el 14 se dividiría entre 2 y daría 7. Esto daría 1. Y finalmente, bueno, el 28 en números binarios sería 11100 con base 2. Con eso pues ya
básicamente podríamos dividir el número y de esa manera pues como hacer una conversión. El siguiente sistema que vamos a ver es el sistema octal. El sistema octal es un sistema pues de numeración también, donde pues tenemos la base 8 como el nombre lo dice, lo cual quiere decir que iríamos máximo hasta el número 7 en dígitos contando 8 dígitos desde el 0, es decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los números octales son formados a partir de los números binarios. Esto es pues porque la base es una potencia exacta de 2, lo cual pues digamos que lo que quiere decir es que los números que pertenecen a este sistema se forman cuando son agrupados en 3 dígitos consecutivos, ordenados de derecha a izquierda, obteniendo pues su valor decimal. La historia de dónde viene el sistema octal. Este tiene origen pues en la antigüedad, como todo lo relacionado con el tema de las matemáticas. Cuando las personas utilizaban las manos para contar de 8 en 8, animales, objetos, bueno, cualquier cosa. Entonces, básicamente, ¿por qué 8? Nosotros tenemos obviamente 5 dedos en cada mano, pero para poder contar, juntaban el dedo pulgar con los otros dedos, es decir, que el dedo pulgar de cada mano no era tenido en cuenta a la hora de contar. Por ende, cada vez que contaban en cada mano tenían posibilidad de contar con 4 dedos, como si el dedo pulgar fuera como únicamente el encargado de contar, pero no hacía parte dentro de las cuentas. Entonces, básicamente por esto funciona o pues se dio lugar al sistema octal. El sistema pues básicamente como comentábamos son 8 dígitos, entonces pues una vez ya llegue el número 7, que es el máximo dígito del sistema octal, pasaría al primer nivel del siguiente, o sea, el primer dígito del siguiente nivel, que sería el 10. Por ejemplo, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 y así sucesivamente. Entonces, básicamente esa es la manera en la cual funciona el sistema octal, y para convertir un número del sistema octal a, digamos, su equivalente en el sistema decimal, solo tenemos que multiplicar cada dígito octal por su valor posicional, comenzando desde la derecha. Entonces, eso es básicamente lo que haríamos. Por ejemplo, si tenemos 732 con base 8, básicamente se podría obtener haciendo 7 por 8 elevado a la 2 más 3 por 8 elevado a la 1 más 2 por 8 elevado a la 0. Eso daría 7 por 64 más 3 por 8 más 2 por 1, lo que nos daría 447 con base 10. Entonces 732 en sistema octal es un 474 en un sistema decimal. Esa es la información, digamos, con respecto a este sistema octal. Pasaríamos al pues más conocido por todos, que es el sistema decimal. Ya en este caso, una vez pasado el sistema octal, probablemente las personas de la antigüedad pues lograron darse cuenta que había pues una posibilidad de tener en cuenta un dedo más dentro de este conteo, y pues básicamente esto permitió que existiera el sistema decimal, que es el más extendido en todas las culturas. Entonces, básicamente lo que quiere decir decimal es porque pues 10 unidades de un determinado orden equivalen a una unidad del orden superior, y pues ahí empiezan todo el tema de las decenas, de las centenas, del millar y todo lo que conocemos hoy en día. Entonces ese es el fundamento principal que nos rige o que dio origen a nuestro sistema de numeración actual. Finalmente tenemos el sistema hexadecimal. Este sistema va un poco más allá y es utilizado principalmente en temas de tecnología, como el sistema binario, pero un poco más avanzado. Entonces, el sistema hexadecimal es un método de numeración posicional
que utiliza como base el número 16. Entonces esto quiere decir que existen 16 símbolos de dígitos posibles. Los primeros números están representados por los primeros 10 dígitos de la numeración decimal, y a partir desde el número 10 hasta el número 15 se empieza a representar por medio de las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F. Entonces, como comentaba, el uso que se le da en la actualidad al sistema hexadecimal es directamente vinculado a temas de informática y pues tecnología, ciencias de la comunicación, en las que pues los CPUs utilizan el byte o los octetos como unidad básica de memoria. Se utiliza el sistema decimal para tema de computadores y sistemas digitales, principalmente con el fin de reducir grandes cadenas de números binarios. Como pudimos darnos cuenta en la primera explicación, los números binarios en combinación no tienen pues muchas opciones, dado que pues únicamente son dos, lo cual hace que los códigos o los números sean extremadamente largos y pues también de difícil comprensión. Entonces, la notación hexadecimal se está empleando dentro de las páginas web y en los sistemas de cómputo para señalar algún valor, como por ejemplo la notación por colores que se usan en las plantillas web HTML son dadas por este sistema hexadecimal. Entonces, cada dígito, digamos que tiene un peso o valor de 16 a partir del bit menos significativo. Entonces, los números hexadecimales son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Esos son los valores, digamos que por ejemplo los programadores utilizan esos valores, ya que son más cortos de lo que serían si se mostraran en sistema decimal y mucho más cortos de lo que se mostrarían en un sistema binario. Entonces, bueno, principalmente esa es la función del sistema hexadecimal, que fue inicialmente introducido en el ámbito de la computación hacia el año de 1963 por la empresa IBM, que pues muy probablemente vieron una oportunidad de mejora en los sistemas binarios, lo cual les permitiera hacer mucho más eficiente y comprensible el trabajo que están haciendo. Entonces, aquí podemos ver lo que son principalmente las conversiones partiendo del sistema decimal. El sistema decimal, pues digamos que el 0 para todos es el mismo valor, sería 0. Cuando el decimal es 1, en binario es 1, al igual que en hexadecimal y en octal, pero cuando ya es 2, como podremos dar cuenta, por ejemplo, en el binario, la siguiente combinación después de 0 y 1 no puede ser ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, por lo cual utilizaríamos el 1 nuevamente para pasar al 10. En el caso de la hexadecimal y la octal es exactamente igual hasta el número 7. Entonces, para el número 3 en decimal, en binario no sería, por ejemplo, un 3 porque no se puede, sino un 11. El 4 equivaldría al 100, que es la siguiente combinación entre 0 y 1 posible. El 5 sería 101, 6, 110, 7, 111. El 8 sería 1000, el 9 sería 1001, el 10 sería 1010 y ahí consecutivamente se van a ir como aumentando la cantidad de combinaciones. Acá podemos ver claramente por qué es que fue necesario crear el sistema hexadecimal. Si podemos ver, por ejemplo, al lado del sistema hexadecimal, para un número de 4 bits en sistema binario, que es el 1010, por ejemplo, que es equivalente al 10 en sistema decimal, el hexadecimal lo reduce a un solo dígito, que es A. Eso hace que obviamente todos los números sean mucho más cortos, porque en vez de escribir 1010 o 10 en el sistema decimal, escribiríamos únicamente A en el sistema hexadecimal. Entonces eso es lo que da pie a que el sistema hexadecimal exista. Por parte del sistema octal, como podemos ver, todos los números son exactamente iguales hasta el 7, ya que son los primeros 8 dígitos, y a partir de allí empezaríamos con las combinaciones siguientes, como serían el 10, 11 y 12. Eso es principalmente la información con respecto a la diferencia y las aplicaciones de los diferentes sistemas numéricos, partiendo del decimal y pasando por el binario, hexadecimal y el octal. Muchísimas gracias.